Luego también íbamos a hablar acerca del calendario babilonio. El calendario babilonio, como os había contado, el más antiguo de todos es el de los caldeos, pero no, pues no tengo mucha información acerca de él, porque no se ha encontrado mucho, ¿no? Acerca del calendario caldeo, más que, digamos, los nombres y lo que serían los símbolos del zodiaco, que para eso pues podríamos hacer otro día otro directo. Entonces sí pasaré de unos libros súper antiguos ahí que tengo que hablan de ello, ¿no? De este calendario antiguo caldeo, que es precisamente el origen del horóscopo, ¿no? Antes de que pasara también a Egipto y tal, pues vino de allí. El calendario babilonio que conocemos es el acadio. Y por suerte además el acadio no es un idioma que yo haya estudiado como tal, pero es un idioma que se parece tremendamente al Giez y que se parece tremendamente al arameo y por tanto también al hebreo. Entonces, pues más o menos la etimología y esto lo puedo leer, lo puedo mínimamente entender. Los simbolitos son un lío, ¿vale? Pero vamos a ir viendo cómo ya ellos también tuvieron esta costumbre, ¿no? De vincular un mes a un dios. Esto es algo que empezó, al menos hasta donde yo he encontrado y de las culturas que he investigado, con los babilonios y en principio con los caldeos. ¿Cuál es la cosa? Que luego cuando ya el imperio babilonio se hace fuerte... ¿Cuáles has dicho los segundos? Perdona que no se ha cortado. ¿Los segundos en usar el horóscopo o los segundos en dominar en Babilonia? Ay, ahora me he liado. No sé. No sé, podría rebobinar un poco. Vale, Es que se ha cortado. Da igual si nada. no sigue. Sí, rebobino, gracias por la interacción, de verdad. Pues eso, los primeros en utilizar lo que era el calendario, vinculándolo a deidades, lo que yo he encontrado fueron los caldeos. El idioma caldeo no lo piloto para nada, no sé cómo se escribe, entonces pues no lo he preparado aquí. Otro día, si le echo un ojillo así antes a estos libros, aunque creo que estaban simplemente escritos en cómo se pronuncia, porque son muy antiguos, son libros de mi madre de cuando era ella jovencita, o sea que imaginaos, ¿no? Y ahí cuenta precisamente pues cómo los caldeos vincularon estos meses a los dioses y cómo de esta manera eso luego se conoció como el horóscopo, ¿no? Porque el nombre que ellos le dieron a los meses representaba o era esos nombres de esas representaciones que luego se han quedado de esas figuras o esas simbologías de las representaciones que también se supone que están basadas en constelaciones, porque ellos fueron los primeros también que vincularon estos meses a un dios y a una constelación en concreto, además de tenerlo vinculado como a una, incluso a una luminaria, ¿no? O sea, como que estaban todo el rato los caldeos tratando de asociar conceptos, ¿no? El uno con el otro. De aquí esto luego, obviamente, como Ur de los Caldeos en la época de Abraham eran los que mandaban en Babilonia, era como la nueva capital, porque iba cambiando la capital, iban cambiando los imperios, como en Egipto, ¿no? Que ha sido un imperio grandísimo y han ido cambiando las dinastías, han ido cambiando las capitales y había pues enfrentamientos, ¿no? Entre diferentes dinastías de diferentes linajes y demás. Entonces en Babilonia, como tenían ya ese concepto de los caldeos y ya se había extendido ese calendario caldeo, que ya estaba vinculado cada uno de esos
meses estaba vinculado a un dios, también ya existía directamente el zodiaco, que no viene de la palabra zoo, de animales, sino de otra palabra, que en el directo que hagamos sobre el zodiaco lo explicaremos largo y tendido, que quiere decir ídolo. Entonces, no es de esto de los animalitos y tal, porque de hecho hay varios que no son animalitos, sino que eran dioses, estatuillas, ídolos, que ellos habían vinculado a ciertas luminarias y a su vez también a ciertos meses. Entonces, este es importante porque Babilonia tuvo conquistado hasta Egipto y todo, o sea, figuraos, ¿no? E incluso en la documentación etíope, en varios periodos, lo que se entiende como el rey de Etiopía es un nombre que no es etíope, es un nombre babilonio y es un nombre que coincide además con las dinastías babilonias. O sea, Etiopía también ha sido gobernada en varias ocasiones por gente, pues Nimrod, por ejemplo, ¿no? Nimrod aparece el 12º en la dinastía de reyes que nos brindó su majestad imperial Haile Selassie. Ahí aparece Nimrod como el 12º, creo que era, de los reyes.